Así es, don Lenín Hernández es una de esas voces, es el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, el SINAE. Don Lenín, bienvenido a Noticia Monumental, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Randall, a Febe y a sus compañeros de cabina y sobre todo al público que nos sintoniza en este momento. Muchas gracias. Don Lenín, y gracias por aceptar la entrevista. En las últimas semanas, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, yo tuve a varios médicos aquí en Matices que no trabajan en la caja, pero que formaron un grupo de 700 médicos en grupos de WhatsApp denunciando que los obligan a reutilizar mascarillas, que no les dan los implementos, y entonces un montón de gente se nos vino encima diciéndonos que eran inventos, aunque yo había visto los chats, había visto fotos. Y después viene el escándalo de las mascarillas, o los escándalos de las mascarillas, y finalmente el SINAE levanta la voz. Y así es que yo le agradezco mucho que esté hoy aquí para empezar haciéndole una pregunta muy amplia. ¿Cómo está la situación con el personal a lo interno de los hospitales y los centros de la caja respecto a la protección, don Lenín? Sí, en una instancia, agradecer a todos los medios de comunicación que están interesados por este tema, porque evidentemente desde hace mucho tiempo nosotros venimos alzando la voz de que hemos sufrido durante este lapso de la pandemia, desde que inició, prácticamente adoleciendo de material suficiente en cuanto a equipos de protección, porque en esto hay que tenerlo muy claro, no es lo mismo el cuidado que yo debo tener fuera de los centros hospitalarios al cuidado ya intramuros. Y este tema de la pandemia ha sido muy cambiante, muy dinámico. Recordemos que en el mes de marzo empezamos con un proceso prácticamente preventivo. Se tomaron ciertas medidas a nivel del Ministerio de Salud, restrictivas, y a nivel interno hospitalario, pues prácticamente era el manejo del paciente una vez que estaba diagnosticado. Eran muy pocos casos. Sin embargo, desde el 26 de marzo, don Randall, y el público que nos sintoniza, nosotros enviamos un documento a la gerencia médica y al Ministerio de Salud, precisamente enfocando que ya estamos teniendo problemas de equipos de protección. La respuesta en su momento es que se estaba pegando los lineamientos y que por tal razón se estaban limitando las mascarillas tipo N95, el respirador N95. Esto es muy importante porque el 95 significa 95% de protección. Es decir, yo me estoy evitando contagiar y a su vez contagiar a usuarios, ¿verdad? En caso de estar yo contagiado. Entonces, desde el 26 de marzo, don Randall, nosotros alzamos la voz de que ya se venían evidenciando estas falencias. Tomando en consideración que yo siempre lo he exaltado, la caja es la institución más importante para todos los costarricenses, pilar fundamental de nuestra democracia, nos regala salud, pero sin embargo, a ese inicio prácticamente de la pandemia, empezamos a observar ciertas falencias. Permítame que discrepe con usted nada más en una palabra, don Lenín. Yo estoy de acuerdo en que la caja es la institución más importante del país, ha logrado igualar, digamos, el acceso a la salud de los costarricenses, pero la caja no nos regala salud, todos pagamos la caja para que nos brinde salud. Simplemente quería hacer ese matiz. Pero yo lo reconozco a usted, lo conozco desde hace varios años como un hombre valiente y transparente, con el que a veces no estoy de acuerdo, pero que siempre tiene algún argumento de fondo para discutir. Y le quería preguntar esto en todo el marco de la transparencia, don Lenín. Cuando ustedes ven la conferencia de prensa de la 1 de la tarde, y entonces desde hace meses empezamos a preguntar a los periodistas por los equipos de protección, y entonces los anuncios de don Román siempre son: todo está muy bien, estamos pidiendo millones de tal cosa, vamos a averiguar, todo está genial, los funcionarios están motivados, nos llevaron flores. ¿A ustedes no les da cólera saber que a lo interno, porque hay mucha gente a lo interno que nos dice: hey, suaves, que esto no está así como se pintan en la conferencia de prensa? Esa contradicción, desde un punto de vista muy humano, don Lenín, ¿no les da cólera de que ustedes estén alzando la voz hace días y no cambia nada? Claro que sí, don Randall, es bastante molesto, sobre todo porque, repito, nosotros nos hemos caracterizado durante este proceso de la pandemia, no solamente por criticar y señalar, sino también por proponer. Y nosotros hemos venido haciendo esos señalamientos, esas críticas con relación a los equipos de protección, pero curiosamente cuando uno hace ese tipo de señalamientos, de repente en conferencias de prensa, sea don Román o alguna otra autoridad institucional, dicen: no, aquí todo marcha excelentemente. Y uno ve las falencias que hemos venido teniendo. Usted me preguntó ahora con relación a nosotros.
¿Qué sentimos? El personal de enfermería, el personal médico, claro, una gran expectativa, un gran temor, porque obviamente sabemos que las condiciones de la pandemia han cambiado, nos encontramos en un contagio comunitario y eso quiere decir, don Randall, y el público que nos sintoniza, que potencialmente cualquier paciente que nosotros vayamos a atender podría estar en periodo de ventana, ser positivo. Y esto es lo que ha venido causando prácticamente que ciertas hospitales y a lo largo y ancho del país y otras unidades pues tengan que cerrar. ¿Por qué? Porque se han atendido pacientes que vienen por otras patologías. Días después nos enteramos que están en condición de COVID-19 positivo, han contagiado al personal y ahí es donde empieza a haber ese colapso que yo llamo a nivel hospitalario. Porque no es normal, don Randall, y pongo un simple ejemplo, que hace 3 semanas en el Hospital San Juan de Dios, a raíz de que un usuario llega con un problema de apéndice, se le realiza la apendicectomía, no se sabía que estaba en condición COVID-19 positivo y prácticamente contagió a todo un equipo y a su vez este equipo a otros compañeros. Al finalizar fueron como 24 o 26 compañeros de sala de operaciones que salieron bajo esta condición, más los compañeros que tuvieron que estar incapacitados por estar en condición de sospechosos, por tener contacto directo con los demás compañeros que dieron positivo, y para relatarles el final de la situación, 16 salas de operaciones cerradas. En un hospital tan importante como el Hospital San Juan de Dios. Y situaciones de esta naturaleza han ocurrido en San Carlos, Alajuela, Hospital Blanco Cervantes, Hospital Más Peralta de Cartago, últimamente en Guapiles. Entonces, esto es un proceso que si la institución no le presta el debido cuidado, pues obviamente va a colapsar los servicios de salud, ¿verdad? En otras aristas que no tienen que ver con el cuidado de pacientes sintomáticos respiratorios, sino otras patologías tan importantes como, por ejemplo, procesos diagnósticos terapéuticos, como por ejemplo el cáncer. Entonces, esas cosas nos preocupan muchísimo. Y aunado a la pregunta que usted me hizo, don Randall, efectivamente le agradezco a la doctora Delia Rivas, que participó en su programa, y al doctor Germán Madrigal, que también estuvieron en su programa, y ellos pudieron dar otra perspectiva. Y es muy importante esto, desde afuera, ver cómo se está manejando el tema de la pandemia y sobre todo el interés que han mostrado con relación a resguardar al equipo que da la primera atención a los usuarios, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, don Randall, uno cuando ve este tipo de manifestaciones en conferencia de prensa, uno siente de verdad una gran molestia. Por eso es que agradezco tanto a los medios de comunicación que dieron a relucir toda esta situación que se ha venido presentando, porque evidentemente, lo digo con marco total respeto, pero lo que hemos venido manifestando, indicando nosotros, es cierto. Hemos tenido problemas de desabastecimiento importante en la institución y a través de lo que se ventiló con la contratación de estas 2 empresas, con la compra de mascarillas, se evidenció que la institución incluso ha estado prácticamente con inopia de equipo y que prácticamente, de acuerdo a lo que publicaron en el periódico La Nación, también se evidencia que hubo un serio problema de desabastecimiento. Claro, de hecho, permítame meterme al tema de a los casos de las mascarillas. Primero con las mascarillas de non-medical, donde, digo, el documento que revela La Nación, donde dice que aunque no calcen por interés público, bueno, no dice textualmente, dice se aceptan por interés público. Porque yo creo que todo Costa Rica entiende que estamos en una situación de emergencia, ¿verdad? Pero pareciera que cuando se le plantea al presidente la caja, bueno, admítanos que lo aceptaron por interés público y así se distribuyó. Resulta que empiezan una serie de dimes y diretes que realmente yo no entiendo la posición en cuanto a don Román, que podría salir diciendo que van a investigar todo, en lugar de un momento a otro decir, no, aquí todo está bien, que es de donde parte. ¿Cuál es el relato que tienen ustedes con esas mascarillas de non-medical? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo entiendo que eso empezó a visualizarse hasta que los profesionales en enfermería y en salud y los médicos advirtieron lo que estaba pasando, don Lenín. Sí, vamos a ver. Estas mascarillas se repartieron a lo largo y ancho del país. Estamos hablando desde La Cruz, en Guanacaste, hasta allá en Neily, en las cuestas, ¿verdad? Entonces, estas mascarillas se repartieron. Y es muy importante lo que voy a señalar. Fueron de tipo N95, la que le mencioné anteriormente, la que le ofrece esa protección total al trabajador.
y también hubieron de estas mascarillas de tipo quirúrgicas. La diferencia entre ambas, don Randa, y el público que nos sintoniza, es que la mascarilla quirúrgica lo que me protege a mí es un 5%. Cualquier tipo de mascarilla, sea N95, perdón, cualquier mascarilla tipo industrial, de tela, quirúrgica, lo que va a evitar es que un 70% de microgotículas o de aerosoles se esparzan en el ambiente. Pero para efectos de protección, lo que me protege la mascarilla quirúrgica en particular es un 5%. Entonces resulta ser, don Randall, que allá en el hospital de Liberia, en Enrique Baltodano, unos compañeros que estaban en la unidad de COVID se dieron cuenta que la mascarilla decía no uso médico. Lo mismo ocurrió en otros hospitales a nivel nacional, y lo que se nos dijo, ¿verdad?, o se les dijo a los compañeros en un momento, de manera informal, es que las mascarillas sí cumplían con los requisitos técnicos deseables, que para efectos del caso sí se podían utilizar. Por ahí empezamos a indagar, se nos había dicho que habían sido una donación, ¿verdad? Una donación, y por ahí se empezaron a difundir varias historias. Ya uno revisando los documentos, don Andrés, se da cuenta de que sí, efectivamente las mascarillas eran de uso industrial, no uso médico. Eso es muy importante señalarlo. Yo tuve también acceso a ese documento, don Randall, y al igual que usted, yo no entiendo cuál es el interés público, ¿verdad? Desde un punto de vista legal, porque ahí está señalado por escrito. Por interés público nos dejamos este lote y se reparte, ¿verdad? Porque eso no aplica de acuerdo al 113 de la Ley General de Administración Pública. Cuando la administración entra en conflicto, priva el interés público, pero el interés público es el bien coincidente de los administrados. Nunca se va a colocar en riesgo la vida de los usuarios, ni menos del personal. Y es, don Andrés, ahí donde uno empieza a alzar las luces rojas de advertencia, de peligro. E incluso nosotros, don Randa, y es parte de la molestia que yo debo expresar, nosotros le solicitamos a la gerencia de logística la ficha técnica de estas mascarillas, ¿verdad? Es muy importante de notar ahí que están avaladas por la FDA, por la NIOSH, ¿verdad?, que cumplen los estándares de calidad, y a nosotros no nos enviaron esa ficha técnica cuando lo solicitamos. Y lo enviamos por una segunda vez porque lo que nos respondieron fue la ficha técnica o los requisitos deseables de la licitación, y lo que nos enviaban a nosotros en respuesta era lo que la institución había pedido, no el documento, ¿verdad?, requerido. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, don Randa? Que cuando nos llegó la ficha técnica, no sé si por aquí lo tendría en la oficina, ahorita lo voy a buscar, estaba o viene en chino, en taiwanés, perdón. Entonces, ¿qué dice esa ficha técnica? Hasta el momento lo desconozco. Claro, y en el otro, en los otros casos, don Lenín, de las dos empresas estas inexpertas, según el diario La Nación, y que se les otorgó la contratación, ¿cuál es la información que tienen ustedes y qué les parece? Porque don Román también se ha concentrado directamente en lo económico, ha dicho, no, pero no se pagó, cuando realmente no es lo único importante. Lo importante también es que entonces no tenían las mascarillas para protegerlos a ustedes. Eso realmente lo número uno. Y lo número dos es que no se pagó, pero don Román lo reduce a que no se pagaron las mascarillas. ¿Qué información tienen ustedes de esa segunda parte? Y de la participación, discúlpeme, de un personaje polémico en este proceso, que es don Hans Vindas, un asesor legal de la gerencia de logística. Sí, señor. Donanda, antes de contestar la pregunta, para efectos de mostrar al público que nos sintoniza que lo que estoy diciendo es cierto, ahí está la ficha técnica que nos enviaron, bajo amenaza prácticamente de que íbamos a interponer un recurso de amparo. Está en otro idioma. Cuando de acuerdo a lo que debe indicar la ley... Perdón, ese es el detalle técnico de las mascarillas non-medical. Sí, señor. Aquí está, comprueba. Pero ahí dice claro que sí sirven. Es una broma, don Lenín, por supuesto. Sí, no yo, pero... No se preocupe, don Randall. Que ahora uno le da de repente risa, pero la verdad es que es bastante molesto porque claro, quieren jugar con la inteligencia de todas las personas, ¿verdad? Y sobre todo... Pero es que no da risa, no da risa porque sea feliz, da risa porque es ridículo. Así es, don Randall.
Vean, le mencionaba con relación al tema de la adjudicación por parte de estas dos empresas que no tienen ningún respaldo, ni ningún, digamos, algún recorrido de tipo comercial, respaldo técnico en la venta de equipos y equipo médico. Estas dos empresas, don Randall, a nosotros nos llamó poderosamente la atención cuando estamos revisando el expediente, algo que no fue denunciado en su momento por medios de comunicación o alguna otra entidad, y es que en el folio 850, está por acá, del expediente de contratación, nos dimos cuenta que a doña Miren Bedoña Martínez Ruiz, que es la apoderada legal de MR Comunicaciones Políticas Sociedad Anónima, estaba en deuda con la caja y que se le permite hacer un pagaré para una promesa de pago sin ningún aval, sin ningún fiador, para efectos de poder concursar. Y llega un arreglo de pago porque está adeudando a la institución 1.649.550 colones. Entonces llega un arreglo de pago de 48 cuotas y tiene que pagar 38.100 colones, ¿verdad? Y repito, para efectos de poder participar de la licitación. La Contraloría ha dicho que no hay ningún problema, que esto queda a discreción de cada institución pública, si acepta o no la morosidad, ¿verdad? Y el arreglo de pago. Pero lo que nos llama la atención es que aquí no hay ningún fiador que respalde esto, ni está por medio de una escritura pública, ni tan siquiera tiene, ustedes lo ven por acá, sellos en los cuales se pueda verificar la firma de las personas que llegaron al acuerdo. Porque en caso de incumplimiento yo tengo que llevar esto a los tribunales y decir, señor juez, vea, me han incumplido. Claro. Entonces lo primero que va a decir el señor juez es, bueno, es tu firma, cuando llame a las partes, usted ve aquí y puede detallarlo, no hay ninguna certificación de las firmas, ¿verdad? ¿Usted me puede dar la fecha de ese pagaré, don Lenín? Sí, muy importante, don Randall, 2 de abril de 2020. ¿Otra vez? Lo firmaron. El 2 de abril del 2020. Ok, entonces, cuando el diario La Nación dice que doña Miren está morosa por 38.000 colones, que eso es lo que dice el diario La Nación, es el primer pago de ese arreglo. Correcto. Para el 2 de mayo, esta persona, ¿verdad?, tenía que estar al día y haber pagado estos primeros 38.100 colones. Ahí es donde viene lo pavoroso, Randall, y lo que uno ve aberrante. Y es que para fecha 25 de mayo, a través de la gerencia de logística, se le avisa a doña Miren Bedoña Martínez, oiga, usted está morosa, está debiendo esa primera cuota, inmediatamente sale a pagar para ponerse al día, y para el día 27 de mayo, Randall, 2 días después, le dan la adjudicación. Claro, entonces, vamos a ver, en el orden cronológico, se le permite hacer un acuerdo de pago sin garantía real. Correcto. Hace el acuerdo de pago, incumple el primer pago, la llaman a decirle que no ha hecho el primer pago, hace el primer pago y le adjudican $1.900.000. Así es, don Randall. Ese es el camino de la felicidad para una contratación administrativa de equipos de protección para la Caja Costarricense de Seguro Social, a una empresa que ni tan siquiera le ha vendido alcohol a la caja, ni una botella de alcohol. Las contrataciones en la caja, porque ahora le ponemos mucha atención por la pandemia, realmente, pero las contrataciones en la caja se manejan así, don Lenín. No, recordemos que hay, o se debe cumplir un proceso de licitación, siempre sale el cartel. Esto fue mediante una contratación directa que se le permite a través de la Contraloría General de la República ante la evidente amenaza por la pandemia y la necesidad de equipos de protección. Sin embargo, Randall, en esto hay que ser totalmente transparentes, y ya han habido denuncias al respecto de licitaciones o procesos adjudicatarios en donde prácticamente son un traje a la medida. El último que por ahí fue señalado y denunciado también por 2 medios de comunicación, obedecían a la compra de equipos por un monto de $12 millones, que no es cualquier número, Randall. Claro. Son $12 millones en equipo.
y a través de esta denuncia pública que se hizo, la Contraloría se trajo abajo ese proceso de compra. Ya en el pasado, también usted lo mencionó ahora, el famoso personaje de don Hans Vindas, en el 2015, si mi memoria no falla, fue cuestionado también por la compra por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de una comisión por ahí que se había creado de los medicamentos. Correcto, en donde tenía un interés directo porque la mamá trabajaba o trabaja todavía, no sé, en esta parte no lo conozco, con esta empresa farmacéutica. Sí, 2012, si no me falla la memoria, es el caso de Hans Vindas. Pero yo el otro día se lo pregunté al gerente de logística y me dijo, no, se empezó un procedimiento, pero no se le sancionó. Y a mí realmente le voy a contar lo que me dicen algunos mandos de medios de la caja. Por un lado me dicen, es que estamos asustados porque cuando llegó el nuevo gerente de logística, nombró a este muchacho que estaba cuestionado, o señor, no sé, que estaba cuestionado como asesor, uno, y segundo, que la caja en el proceso no hizo nada, o sea, simplemente lo dejó morir. Eso es lo que me dicen a mí. Usted, con ese caso de los medicamentos sobre la mamá, ¿usted conoce algo de ese tema? No, Randall, el procedimiento administrativo como tal no lo conozco. Incluso han habido denuncias ante el Ministerio Público. ¿Qué pasa, don Randall? Vamos a ver, y es parte de lo que nosotros el día de hoy presentamos a la Junta Directiva de la institución. Siempre que se conoce de algún acto irregular, la administración de oficio debe de instaurar un procedimiento administrativo o una investigación preliminar, siempre en apego al debido proceso de derecho de defensa. ¿Qué sucede? Que usted ve, de repente no se toman medidas administrativas oportunas, como por ejemplo medidas cautelares para evitar de repente tener contacto con las pruebas, con los testigos, y estos procedimientos administrativos de repente se hacen muy engorrosos y prácticamente quedan en nada, sobre todo cuando se tratan de delitos económicos, ¿verdad? O presuntos delitos económicos. De igual forma en la parte penal. Y si usted me lo pregunta, don Randall, yo sí creo necesario y urgente que la institución, la Junta Directiva, tome la valiente decisión de contratar a una auditoría externa precisamente para evidenciar todas esas falencias. De lo contrario, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Las mismas acciones, ¿verdad? Y de repente las mismas personas vamos a tener exactamente los mismos resultados. Entonces se ocupa de manera urgente para mí una auditoría externa. Okay. ¿Usted no confía en la auditoría interna de la caja? No, nada, no. Ok. Don Lenin, hagamos una cosa al aire. Voy a pedirle a Manuel, que está en controles de Canal 2, que me permita compartir la pantalla en la transmisión que tenemos, porque ya me llegó el informe sobre las mascarillas, ese informe técnico que usted me enseñó. Entonces déjeme ver si yo ya puedo hacerlo. No, ya casi. A Emanuel, si me permite, por favor, compartirlo, porque quisiera mostrarlo en pantalla para ser muy específicos respecto a este tema, porque, por ejemplo, en el caso de las empresas de las mascarillas, y particularmente la de Miren Martínez, una de las quejas es que el instructivo venía dice la comisión, en idioma oriental, pero como eso no existe, creo que es vietnamita. Entonces vamos a ver si ya podemos. Ahí puedo. Sí. Permítame nada más para compartir yo la pantalla, don Lenin, y poder ver el informe. Aquí está. Ok. Ahí estamos viendo el informe. ¿Usted lo está viendo en pantalla, don Lenin? Sí, señor. Me confirma, esa es la primera página, ¿verdad? Del informe. Sí, señor. Dice aquí, está de cabeza, pero no lo puedo volver. Dice, mascarilla quirúrgica desechable Conoc. Esta es las que dicen non-medical, las que se distribuyeron en todo el país. ¿Es así, don Lenin? Sí, señor. Ok, dice, descripción, mascarilla quirúrgica desechable, libre de látex en caja de 50 unidades, con pieza nasal flexible para un ajuste. Bandas de sujeción u orejeras elastizadas, adheridas mediante tecnología sónica o cosidas. Ok, vienen las características de esas mascarillas. Así es, don Randall. Viene la normativa y viene el campo de aplicación. Ok, eso viene en español, don Lenin. Mi pregunta es, ¿esta información de la primera página no les basta para entender cuál es la calidad técnica o la información técnica de las mascarillas? No, señor. ¿Por qué? Le explico. ¿Sí? Esa primera descripción de las mascarillas
es lo que la empresa coloca ahí, ¿verdad? Y lo digo Marco de total respeto. El papel aguanta lo que uno quiere escribirle, ¿verdad? Entonces, si usted se fija más adelante, don Lambert, vienen el registro, certificado de registro, ¿verdad? Sin embargo, usted sigue revisando en el folio 105, 106, 107 y 108, ahí debería de venir precisamente el certificado internacional, sea de la FDA, la NIOSH, para efectos de saber que cumple los estándares de calidad. Aunado a ello, porque estamos hablando de un tema también de legalidad, una contratación directa no puede contravenir lo que dice la ley de contratación administrativa, y es que cualquier información al respecto debe estar en el idioma original para que uno entenderlo, ¿verdad? Además, cumplir el principio de publicidad para efectos de que las demás empresas estén en iguales condiciones, las que están ofertando. Y vemos, don Randall, que bueno, esto lo están viendo ahí. Si alguien me logra decir, ¿verdad? Traducir, ¿qué dice ahí? Don Lenin, entonces vamos a ver. Lo que tiene que venir son las características que la empresa sí pone en español, pero las pruebas que respalden esas características tienen que venir en el informe. Correcto. Que yo supongo que es lo que viene aquí, que dice ítems de examen, test ítems, viene ahí, que no sabemos qué es, cuál es la unidad, cuál es el requerimiento, cuál es el resultado y cuál es la decisión del juzgado o el juicio, digamos, si pasa o no pasa esa prueba. Más o menos ese debería ser el orden. Así es, don Randall. Solo que no entendemos nada de ahí abajo. Ok, entonces, esas mascarillas, y aquí quién sabe qué dirá, pero aquí deberías de decir si está aprobado o no aprobado los resultados. Así es más o menos un informe. Así es, don Randall. Ese es el certificado de calidad que estamos diciendo, la ficha técnica, en la cual se especifican todos los requisitos que debe cumplir de acuerdo a los estándares internacionales de la FDA, de la NIOSH, sobre todo por tratarse de equipo médico. Y que no pase exactamente lo que ocurrió, que estas mascarillas en apariencia son de uso industrial. ¿A quiénes le pidieron esto? ¿Ustedes? A la gerencia logística, don Randall. A la gerencia de logística. Ok, y la gerencia logística es la que les manda esto. Bueno, primero no, pero después sí. Sí, señor. Ok, vamos al otro tema, si me permite. Voy a cambiar de correo porque también me llegó el pagaré. Y necesito que usted me confirme también que es el original que usted tiene. Vamos a ver, permítame nada más, voy a volver a compartir pantalla. Ok. Este que está viendo en pantalla es el pagaré de Miren Martínez. Sí, don Randall. Ok, ahí lo que señala, dice vale por 1.649.550. Miren Begoña Martínez Ruiz, viene su número de pasaporte. Promete pagar incondicionalmente, da el monto, viene el arreglo de pago en 38.100 colones. Que corresponde a cuotas sobre los personales intereses de planilla ordinaria, pero efectivamente, bueno, dice, la primera cuota la deberá hacer efectiva el día 2 de mayo de 2020 y así sucesivamente el 2 de cada mes. La última cuota vence el 2 de abril de 2022. Lo que nos está, bueno, y aquí viene lo que nos decía don Lenín, que está firmado por Miren Martínez y por Desiree Vargas, que es la testigo, supongo, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Supongo que es testigo, porque no hay parte de la caja firmando tampoco. Es curioso, por eso le decía muy importante esto, don Randall, que para efectos de un pagaré, que es una promesa de pago, que dentro de los instrumentos comerciales es el más débil que existe, usted observa, no está en escritura pública, usted lo revisa, no hay autentificación de ningún abogado, ahí no es ningún sello, ¿verdad? De un abogado notario, ¿verdad? Algún notario, y esto prácticamente debilita aún más este documento, porque en caso de incumplimiento yo tengo que ir a donde un juez a decir, oiga, yo represento a la Caja Costarricense de Seguro Social, quiero hacer efectivo este pagaré. El juez lo primero que va a hacer es llamar a las partes, el representante de la Caja, en este caso a doña Miren Bedoña Martínez, y le va a preguntar al señor juez,
doña Miren, ¿esta firma es suya? Y va a decir, no es mía. ¿Cómo hace la caja para efectos de validar esa firma de esta señora? O sea, con eso quiero señalar, don Randall, que hasta el pagaré tiene debilidades desde un punto de vista legal. Ok, permítame parar ahí paré de compartir. Don Lenin, ¿ustedes qué esperan o qué esperan de la Junta Directiva, pero particularmente qué hubieran esperado don Román Macaya cuando se le plantean estas dudas? Ayer se enojó en la conferencia de prensa con el periodista de La Nación, Diego Bosque. Sí, yo esperaría que la Junta Directiva de la institución actúe con total beligerancia, porque aquí lo voy a hablar no solamente como trabajador de la institución, no solamente como representante de los trabajadores que en este momento están trabajando mañana, tarde, noche, afrontando la pandemia, porque esa es la característica que tenemos los trabajadores que damos la atención directa al usuario. En este momento sentimos expectativa, temor, y sin embargo trabajamos con mística, con compromiso, precisamente para darle esa atención oportuna, eficiente, de calidad a los usuarios. Y cuando uno ve estas situaciones, que don Randall, hay que señalarlo como es, usted lo ha visto, esa pasividad, esa tranquilidad, como que de repente se ha actuado conforme a la normalidad y la legalidad, pero detrás de esto hay un trasfondo. Y número uno es la afectación a la imagen institucional. Número dos, la imagen a los mismos trabajadores de la caja. Número tres, este desinterés por los trabajadores que estamos dando la atención directa al usuario, porque una mascarilla es un instrumento para nosotros de trabajo valiosísimo. Y lo que menos esperaríamos nosotros, lo menos, es que la institución actúe en apego a la legalidad, pero con beligerancia, y en lo inmediato abra un procedimiento administrativo y lo separe del cargo en este momento a Luis Fernando Porras y a su asesor legal, don Hans Vindas. Es lo mínimo que esperaríamos nosotros. Dice, estaba leyendo el informe de auditoría interna que se presentó el miércoles pasado en la caja, y dice, el estudio realizado evidencia que la administración activa promovió de forma urgente la adquisición de mascarillas quirúrgicas descartables para proteger a los trabajadores de la salud que atienden la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, por lo que la calidad de estos equipos de protección personal es fundamental y esencial para preservar la salud en estos funcionarios. No obstante, la institución, posterior al recibo de este equipo de protección personal, debió rechazar varios lotes argumentando que el producto entregado no cumple con los requerimientos solicitados por la institución, específicamente en cuanto a que no correspondían de la marca de insumos recomendados y el grado quirúrgico. Si las cajas no hubieran dicho non-medical, nos vamos en todas, ¿verdad? Porque nadie entendería el taiwanés del informe. Finalmente, don Lenin, porque, insisto, esto son las irregularidades en el proceso de contratación, pero en la parte humana, ¿es cierto, le pregunto, que se le está obligando a funcionarios de la caja a reutilizar mascarillas que no son reutilizables? Es cierto, don Randall. Y es parte de lo que nosotros hemos venido denunciando. Vean, lo ideal en el mundo perfecto hubiese sido que los trabajadores tuviésemos mascarillas tipo N95, ¿verdad? Pero por argumentos técnicos y directrices del Ministerio de Salud que se pegan a los criterios de la OMS, que en algunos casos son muy cuestionables, lo mínimo que nos han dado es una mascarilla quirúrgica. Y esta mascarilla quirúrgica tiene una debilidad, don Randall, y el público que nos sintoniza, para que lo sepan, porque de repente también hay gente que lo usa en la calle. Si las mascarillas se humedecen, pierden su capacidad de filtro. Son obsoletas, ¿verdad? Número uno. Número dos, no es lo mismo la condición climatológica del casco metropolitano, por ejemplo, a los compañeros que laboran en zonas rurales de alto calor, como por ejemplo la zona sur de nuestro país, San Vito, por ahí Nelly, Cortés o Guanacaste, ¿verdad? Cualquiera de los hospitales o centros de trabajo, porque prácticamente la mascarilla se humedece cada 2 horas y hay que cambiarla. Y se le ha dicho a los compañeros, guarden las mascarillas en bolsas Ziploc porque no hay. Entonces, esas cosas le incomodaron a la institución en su momento, pero son ciertas, don Randall. Aquí nosotros tenemos prueba de cómo los compañeros han tenido que guardar las mascarillas. Las guardan. Y eso es una realidad, don Randall. Y entonces, ahí es donde viene nuestra inquietud, nuestra molestia,
por varias razones, don Randall. Número uno, no nos quejamos solamente por quejarnos, no se trata de eso. Lo que tratamos de transmitirle a las altas autoridades institucionales, a los medios de comunicación y al pueblo de Costa Rica es que el personal de salud tienen que cuidarlo, nos tienen que cuidar porque nosotros estamos dando la atención directa para el abordaje de la pandemia y otras patologías. Ante la situación del escenario actual, en la fase en la cual nos encontramos, es muy fácil que el personal de salud se contagie por usuarios que de repente llegan a consultar por algún problema o alguna patología distinta a un problema sintomático respiratorio. Y si el personal se sigue contagiando de forma exponencial, van a colapsar los servicios a falta de personal médico y personal de enfermería para la atención directa al usuario. Número dos, y es lo más preocupante, porque el personal de salud se preocupa por los costarricenses. Si yo de repente salgo contagiado y estoy dando la atención directa al usuario, yo me voy a convertir en un foco infeccioso. Y aquí lo preocupante es para los usuarios que ya de por sí tienen una vulnerabilidad en su condición. Entonces, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se den infecciones intrahospitalarias y que coloquen en riesgo la vida de los pacientes. Vean lo que ocurrió en el Hospital Blanco Cervantes, que ya de por sí es una población especial que tenemos que cuidar. Se dieron casos de compañeros que salieron positivos, usuarios que salieron en condición positiva y lamentablemente el fallecimiento de esos pacientes. Entonces, aquí es donde, señor. Don Lenín, perdón que lo interrumpa, es que la gente en Facebook Live, porque usted me mostró el certificado de calidad en taiwanés, me mostró el pagaré de doña Miren, me mostró estas fotos ahí rápido, pero ¿ustedes tienen alguna prueba concreta de que se les esté obligando a reutilizar las mascarillas? Reutilizarlas por parte de la administración no, don Anda, pero por ejemplo, en forma escrita, usted dice, no. Algo no concreto que no deje lugar a dudas. Porque digamos, sí, usted no. me enseñó ahí, usted me enseñó esas fotos y entiendo lo que me quiere decir, pero finalmente son bolsas de papel cerradas, digamos. A lo que me refiero es pruebas concretas que no permitan dudas, don Lenín. No, Randa, para efectos del caso, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir con un abogado, con un notario, a levantar un acta notarial, ¿verdad? Sí, le digo, hemos estado haciendo esta denuncia de tipo público, precisamente para tomar medidas respectivas, para que la administración tome las medidas adecuadas. Pero, repito, Randa, vamos a ver, y esto es muy importante que voy a señalar, ustedes lo vieron ayer a través de conferencia de prensa, quedó totalmente evidenciado que la institución ha tenido carencia de material. Por lo tanto, lo que hemos venido diciendo nosotros es cierto.